los hechos, sus protagonistas y la verdad que usted debe saber en la entrevista de Conexión Ciudadana. Muy buenas tardes, estimados auditores. Un saludo para todos nuestros amigos de Puerto Natales que nos escuchan allá en la 92.3 FM, en el canal 71 TV Red Puerto Natales, en Punta Arenas 94.1 FM, canal 35 TV Red Punta Arenas y en www.soberaniaradio.cl. Nos escuchan en todo el planeta. Hoy día es un día especial en este programa. Hacemos una pausa porque tenemos un invitado, por supuesto, que ha dado mucho que hablar en los últimos meses con respecto a su candidatura de volver nuevamente a la moneda. ¿A quién nos referimos? Al expresidente Ricardo Lagos, a quien saludamos, ya está en línea a esta hora de la tarde, un compromiso adquirido el día de ayer y hoy día se está concretando. Expresidente Ricardo Lagos, le saluda Nelson Barrientos acá en Soberanía en la ciudad de Punta Arenas. Bueno, quiero agradecerle mucho esta invitación, Nelson, y es un agrado a través de ustedes y de su radio contactarme con los amigos de la región de Magallanes, de Punta Arenas, de Natales y todos aquellos lugares que también conocemos. Exactamente, como usted lo ha señalado, en su mandato recorrió también esta querida región de Magallanes y conoce también de su realidad, de sus complejidades y de sus anhelos. En ese contexto, cuando iba a hacer esta entrevista el día de hoy, señor Lagos, yo me preguntaba, ¿le hago las preguntas yo o se las hace la ciudadanía? Tanto que hablamos de la inclusión, tanto que hablamos de la desigualdad y también de lo alejado que ha estado la política estos últimos años. Entonces dije yo, ¿y por qué la ciudadanía no pregunta? Y hicimos el siguiente ejercicio, Ricardo, con respecto a las preguntas del día de hoy para usted. Y hemos sacado preguntas tanto de las redes sociales, que hemos preguntado, porque hoy día la ciudadanía le va a preguntar a usted, y también algunas autoridades a cuales le hemos pedido que le haga algún tipo de pregunta. Así que esta conversación va a ser un poco diferente a las habituales que usted tiene, Ricardo. Y vamos a ir con la primera pregunta. No sé si usted está al tanto de la contingencia de lo que está pasando en la ciudad de Porvenir con respecto, para ellos, el abandono. Y se ha formado un frente amplio de defensa de los amigos de la ciudad de Porvenir y Tierra del Fuego que han sentido un abandono. Esto a raíz de los últimos sucesos acaecidos en un accidente de tránsito donde perdieron la vida un joven de la ciudad de Porvenir, trágicamente, que estuvo más de 10 horas tirado allí en el campo sin poder ir a buscarlo y donde un servicio médico legal que no está funcionando. Lo convido, Ricardo, a escuchar un poquito el audio para que le pueda dar respuesta a este ciudadano que está como vocero del Frente Movimiento de los Amigos de Porvenir. Siempre promesas. La verdad que cuesta querer preguntar algo, porque hay tantas preguntas. ¿Por qué siempre mirarse? ¿Por qué nos pisotean? ¿Por qué nos miran en menos? ¿O porque mismo la región o Chile entero, algunos años antes queda por venir? Entonces, algunos creen que todavía, porque Tierra del Fuego esto está encendido en llamas. No sé, hay tantas cosas que decir. Espero que sepa lo que yo quisiera que se preguntara, pero mi pregunta es siempre pura falsedad. Ese es su trabajo, mentir. Ese es su trabajo, hacer promesas. Así es nuestra política. Por eso que nadie quiere estar en la política, nadie quiere dar un voto. Entonces, no sé, tantas preguntas, tantas cosas que me gustaría decirlo en directo, pero bueno, por tu intermedio. Parte de lo que nos quiso relatar es extensa la consulta, pero lo que uno quiere entender es el abandono que sienten ellos y la poca credibilidad de la política. ¿Qué se puede responder a aquello? Bueno, es muy difícil poder responder a alguien que está tan involucrado en lo que acaba de ocurrir. Uh-huh. El fallecimiento de Diego Manquemilla, fallecido trágicamente, cuyo cuerpo estuvo en La Pampa, según se me informa, por más de 12 horas. Uh-huh. Y en donde hay una acusación de demora respecto al servicio médico legal, en la autopsia, etcétera. Yo quiero decir que el tema de la conectividad, y los amigos de Magallanes saben lo que fueron mis desvelos por aquello, que no es fácil, cómo mejorar las condiciones, el que se haya podido hacer la conectividad un poquito más lejos, pero ahora Porvenir está conectado a través de los esfuerzos que se hicieron en mi periodo. Ahora, junto con eso, déjeme decirle que esto es una tarea permanente por las características
características que tiene la zona austral. Y por lo tanto, la necesidad de tener una vinculación, ya sea por el transbordador, ya sea por los aviones, especialmente con Tierra del Fuego. El esfuerzo que se está haciendo por el Cuerpo Militar del Trabajo y todo aquello para llegar hasta los confines más lejanos y poder tener una vinculación más directa. Ahora, es eso también la necesidad de mejorar la conectividad, la fibra óptica que hemos planteado, que viene de mucho tiempo y que en el caso particular de la región es mucho más importante. He planteado cómo financiar una fibra óptica para todo el país y, por cierto, lo más importante sería comenzar por la fibra óptica que hay que extender hasta Magallanes, que es una inversión del orden de los $100 millones. Pero yo me trato de poner en los zapatos del amigo que me hace esas preguntas de una manera tan directa, y lo único que yo le puedo decir es que las cosas que planteé en su momento para Magallanes, hace ya mucho tiempo, se hicieron. Ahora es otra región, otras características y otros desafíos. Bueno, Juan Caras, vocero del Movimiento de Defensa de Porvenir, es quien le formulaba esta pregunta y la frustración que tienen de no avanzar. Y ahora también, yo entiendo. sí. Ahora, lo único que quiero hacer una observación. Ya. Cuando asumí el gobierno, había una cantidad enorme de vivienda desocupada en Porvenir, porque la economía se había desplomado y la gente emigraba. Cuando terminé mi gobierno, había una demanda por las nuevas construcciones habitacionales, producto de la reactivación y de las personas que habían llegado. Aquellos que tengan una experiencia de los últimos 15 años, tal vez recuerden aquello. Cuando usted caminaba por las calles de Porvenir, como yo lo hago, y lo hacía en ese momento, había muchas viviendas vacías. Y usted, que conoce también de cerca, Hernán debe conocerlo, lo que le estoy diciendo. Y después hubo que hacer viviendas sociales en Porvenir que eran indispensables. También la última pregunta de la ciudad de Porvenir, Andrés Néstor López nos dice, las provincias se molestan porque les meten gobernadores de otros lados. Bueno, yo tuve una gobernadora allí que había sido alcaldesa, o sea, yo no coloqué, creo, a nadie de otros lados, pero a lo mejor en algún momento incurría en aquello. Lo ideal es colocar intendentes y gobernadores que sean conocidos por los habitantes y que conozcan sus problemas. Perfecto. Cecilia Tenés, profesora, le pregunta al expresidente Ricardo Lagos, ¿por qué tanto estudio para pagar la deuda histórica de los profesores? Por la magnitud que eso significa. Y en consecuencia, lo que se ha optado es ahora, a través del Estatuto de la Profesión Docente, abordar también la forma de cómo poder avanzar en esa dirección. Perfecto. Don Juan Luis Matassi, conocido empresario magallánico, ¿quién no conoce la nao Victoria a la entrada de la ciudad de Punta Arenas? Le pregunta al expresidente cómo fortalece la institucionalidad que se ha perdido. ¿Cómo fortalece qué? La institucionalidad que se ha perdido. Bueno, creo que el tema de la institucionalidad en un sentido amplio, institucionalidad de las instituciones políticas, la legitimidad que se ha perdido, tiene que ver con lo que decía el que primero hacía consultas, ¿verdad? Que tiene una opinión sobre toda la actividad pública tremendamente negativa, la pérdida de esperanzas o de confianza en las autoridades que usted elige. Y esto tiene que ver, yo creo, con dos elementos. Primero, la vinculación de negocios y política, la vinculación, segundo elemento, los actos de corrupción que son conocidos de todos, y que yo creo que eso tienen que tener un repudio muy grande y un castigo ejemplar. Y en ese sentido lo que me parece sí importante reivindicar es que el nuevo sistema procesal penal, en que usted ve lo que ocurre, usted ve lo que ocurrió días pasados porque un juez de garantía sostuvo que habían sido detenidos de una manera inadecuada los responsables del desfalco en Carabineros en la región de Magallanes. Pero eso hoy día se hace con transparencia y no me cabe duda que eso se va a tener que enmendar. O sea, el compromiso de cómo usted combate la corrupción de una manera drástica y de raíz. Y esa es la forma de empezar a ganar. Cómo usted protege con un Estado potente los abusos a los cuales la ciudadanía se ve expuesto cotidianamente. Cuando ve de colusiones, cuando ve de acuerdos para fijar precios, etcétera. Ahora, una vez que usted pierde la confianza, se requiere un largo camino.
y creo que es indispensable comenzar a recorrer ese largo camino, porque lo importante es recuperar para las instituciones y para que éstas funcionen adecuadamente, como en su momento intentamos hacerlo en el pasado. En ese mismo contexto me quiero colgar de esta pregunta que hace el auditor y escucha en esta conversación que tenemos con el expresidente Ricardo Lagos. En ese mismo contexto uno va viendo la credibilidad de las instituciones, tal como usted lo señala, pero también uno va viendo que las personas que son elegidas democráticamente para ocupar un cargo parlamentario hoy día se alejan de la realidad de lo que el país requiere y que necesita, justicia. Hace poco, la nueva ley que tiene que ver con los estacionamientos, letra chica, donde hoy día parece que más favoreciera a los grandes empresarios de los estacionamientos. Entonces uno va viendo de que hay leyes que deberían ser no para el beneficio, sino para la justicia, y para que las cosas estén bien claritas, para que no cometan errores. ¿Ahí estamos fallando, presidente? Bueno, habría que ver cuál es la técnica del trabajo legislativo, ¿verdad? Porque respecto de la ley de estacionamientos, aparentemente se han cometido errores, por lo que no he seguido de cerca la tramitación. Pero hay situaciones en las cuales uno se sorprende que con la nueva legislación, en lugar de obtenerse el propósito, que era reducir el pago de los estacionamientos, se aumenta. Claro. Y por lo tanto, yo digo, bueno, ¿cómo se hace una legislación de esa naturaleza? Ahora, dicho esto, yo creo que es indispensable, si de eso se trata, bueno, ver cómo usted mejora las técnicas legislativas. Ahora, cada parlamentario tiene que responder de sus dichos ante la ciudadanía, y afortunadamente cada 4 años la ciudadanía puede ver si lo reelige o lo manda de vuelta a su casa. Pero ahí, presidente, esas son las ventajas del sistema democrático. Sí, pero usted dice una ventaja, pero lo estamos perdiendo 4 años y ya estamos atrasados. Usted ha sido crítico de reforma constitucional. Sí, pero usted ha sido crítico usted sabe que una de las propuestas que ha habido ha sido la posibilidad del referéndum revocatorio a mitad de periodo. Se lo digo porque me ha tocado participar activamente en distintas iniciativas constitucionales, y una de las que se ha planteado con mucha fuerza es el referéndum revocatorio, que existe ya en otros países. También es cierto que existe la posibilidad de derogar una ley aprobada por el Parlamento. O sea, las nuevas tecnologías le dan también a usted posibilidades de enmendarse respecto de aquellos, comillas, malos parlamentarios. Estamos atrasados, presidente. Hemos perdido mucho tiempo valioso en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y uno va viendo que los gestos de los parlamentarios cada día son peores, no todos, como usted señala, pero en gran mayoría, y no se enmienda el camino, en fin. David Gallardo, ciudadano, le pregunta al expresidente Ricardo Lagos, ¿por qué en 3 décadas de gobiernos democráticos no hemos avanzado en descentralización y autonomía de las regiones extremas? A ver, yo diría que ha habido algunos avances en descentralización no tan acelerados como se espera. Creo que en el tema de las regiones extremas, uno de los esfuerzos que se ha hecho ha sido algunas tareas muy específicas y concretas, como por ejemplo todo el tema que tiene que ver, ¿verdad?, con las posibilidades de mantener precisamente las leyes especiales para zonas extremas, en que yo creo que es indispensable enfatizar al apoyar el desarrollo de esas regiones. Y creo que si bien ustedes han tenido últimamente algunos elementos positivos en materia económica, la verdad es que hay que hacer mucho más. Y creo que el sistema de leyes especiales para zonas extremas ha sido especialmente positivo en su experiencia, y creo que apunta en esa dirección. Ahora, que la aprobación de la posibilidad de elegir el intendente, ¿verdad?, y la nueva figura del gobernador regional, es un cambio en la dirección correcta, y esperemos que eso se pueda, si no aceptar en este periodo legislativo, en el próximo. Álvaro Contreras le pregunta a Ricardo Lagos, ¿qué le motivó a hacer las modificaciones que hizo el sistema de AFP, perjudiciales para los afiliados y beneficiosos para los afiliados? A ver, no estoy seguro de entender la pregunta, porque la modificación que se hizo en mi periodo fue que en lugar que hubiera un solo fondo, poder establecer 5 fondos, dependiendo, por ejemplo, el nivel de riesgo del fondo.
De manera que usted se atreva a hacer apuestas más riesgosas cuando es joven, y cuando se acerca la edad de jubilación pueda cambiar sus fondos acumulados a fondos más seguros, pero que tienen una menor retribución. O sea, lo que se buscó fue darle al dueño de estos fondos un mínimo de autonomía de dónde depositarlos. Pero más allá de eso no se fue, porque entre otras cosas, al amigo que me pregunta eso, tendré que recordarle que nunca tuve yo en mis 6 años de gobierno mayoría en el Senado, y por lo tanto había allí un derecho a veto en la práctica por los partidos de derecha, que lo ejercieron reiteradamente. Ahora están dadas las cosas. ¿Perdón? Ahora están dadas las cosas, digamos. Ahora las cosas es distinto, ¿verdad? Dependiendo de un par de senadores, porque si hay leyes de quórum especial, no obstante el apoyo que puedan dar esos senadores, igual en las leyes de quórum especial, como son las modificaciones a la AFP, que también requerirían ciertos quórum. Pero más allá de eso, he hecho un planteamiento bastante claro en materia de AFP, y que tiene que ver con el hecho que no es explicable, por no usar la palabra más fuerte, no es presentable que los dueños del capital en una AFP, por el capital que ellos imponen, puedan tener una remuneración de ese capital del orden del 22 al 30% al año. Ningún negocio tiene ese nivel, negocio regulado, tiene ese nivel de rentabilidad. Y por lo tanto aquí hay que hacer una operación a fondo, porque con el 1,2 a 1,5% que cobran de comisión, tienen ese tipo de rentabilidad. Como dije una vez, se molestaron mucho, parece que las AFP están más preocupadas de la rentabilidad que obtiene por la plata que invirtieron los dueños de la AFP que por la mejora en las pensiones que obtienen a través de todo ese esfuerzo de su vida los que se acogen a jubilación en el sistema AFP. Presidente, y de ahí que creo que lo que ha planteado la presidenta Bachelet de un aumento de un 4%, perdón, de un 5% en las cotizaciones con cargo al empleador, es un camino en la dirección correcta. Pero también digo que a las actuales AFP esos ingresos no los deben administrar ellos mientras no cambien el sistema de administración de la AFP. Esperemos que eso se logre, que a poco, para este mandato. No, simplemente digo, creo que es indispensable que eso se haga a través de una administración del Estado, como en muchos países del mundo. Exactamente. Para el señor Lago, dice Julio Ojeda, ¿qué sentimientos o autocrítica tiene, culpa, arrepentimiento, etcétera, ante el mayor desacierto de inversión histórica que pagamos monetariamente todos los chilenos día a día en el Transantiago, con miles de millones que debemos asumir por una ineficiencia y burda administración? Y si considera cuánto existen estas faltas de profesionalismo y rigurosidad en el estudio del tema y que conlleva a un desastre económico, ¿debieran ser enjuiciados los responsables ante la ley, incluyéndose en la cabeza del gobierno? Yo creo que lo importante en este caso es entender el que los diseños son diseños y la ejecución es ejecución. Y en consecuencia, creo yo que no estaban dadas las condiciones para echar a caminar el programa cuando se hizo. Fíjense usted que hasta el día de hoy no existe el instrumento tecnológico para saber dónde están los buses. En consecuencia han pasado ya tantos años de aquello y se está pagando por no haber hecho las modificaciones indispensables. Ahora, no necesito decirle la autocrítica que todos nos hemos hecho por aquello que quiso mejorarse porque no era viable lo que ocurría. Por ello yo he planteado ahora la necesidad de volver al origen. Volver al origen quería decir que el eje estructurante de todo el sistema es el metro, y no se han mantenido las inversiones al nivel que se debían haber hecho. Pero eso ya no es mi responsabilidad. Y es por eso que ahora tengo un programa muy claro de cuáles son los fondos que hay que invertir en el metro y cuáles son los fondos de contrapartida para las regiones. Porque me parece que esos fondos de contrapartida son también para hacer avanzar la infraestructura en las regiones y no para otros gastos que no corresponden realmente a avances de infraestructura, que es lo que queda y permanece. La ley espejo. El espejo, pero los fondos de espejo por eso
Está medio nublado el espejo. Está nublado, porque si usted lo destina a otras cosas, Claro. no está cumpliendo con el sentido de una norma. Dígame usted esto que acabo de leer, que viene de la prensa de ustedes, de los administradores de vehículos turísticos que van a las Torres del Paine, reclamando por el estado de los caminos. Bueno, ahí están los fondos de espejo. Yo digo, para eso son. No es posible que el capital turístico más importante que tiene Chile, que está en la región de Magallanes, no tenga un tratamiento particular y especial. Y en consecuencia que eso sea una pequeña joyita que mostrar al resto del mundo. Entonces me cuesta imaginar que pues las carpetas están en mal estado y que el asfalto y etcétera. No sé, no conozco la situación, a lo mejor no es así, lo están exagerando. Pero es frente a este tipo de cosas donde yo creo que los fondos de infraestructura espejo son tan importantes. Entonces, podríamos decir que si Ricardo Lagos fuera presidente nuevamente de Chile, pensando en la región de Magallanes, y a raíz de los acontecimientos que usted ha escuchado y ha leído, ¿usted podría pensar y dar un mandato de que se pavimente el Torres del Paine? Bueno, es decir, me parece a mí algo bastante obvio. Como el tema es, más que pavimentar, cómo usted también es capaz de avanzar en un sistema que sea amable y amigable con el paisaje, cómo lo interviene, ¿verdad? Y va a poner barreras de contención, cómo esas barreras de contención son cubiertas por madera y no por un fierro horrible que no entra en el paisaje, a eso me refiero. Eso ya requiere un trabajo más sofisticado, precisamente para mantener la belleza de aquello. ¿Y cómo se hace el tema de la descentralización y la autonomía en este mismo contexto, Ricardo, si la mayor cantidad de los recursos que genera Torres del Paine, que genera Magallanes, se van todos al norte? ¿Cómo hacemos, cómo emparejamos la cancha en ese sentido? ¿Cuál es su propuesta como presidente? No, yo creo que no. Mi propuesta es muy simple. Cuando se trata de recursos naturales, pertenece a todos los chilenos. Cuando es prestación de servicios, toda esa prestación tiene que quedar en la zona. Eso me parece que es demasiado elemental lo que le estoy diciendo, pero es real. Es distinto si usted encontró una mina de oro, entonces, bueno, la mina de oro, por decirlo exagerando, una mina de cobre, lo que sea, una parte significativa debe quedar en la región y otros para uso de todos los chilenos. Pero cuando se trata de bienes y servicios de esta otra naturaleza, es evidente que tiene que quedar en la zona. Perfecto. El esfuerzo de la zona lo que está haciendo producir aquello. Cristian Ramos le pregunta al expresidente, le vamos a hacer ya los últimos minutos, estamos conversando con el expresidente Ricardo Lagos a esta hora de la tarde, aquí en Soberanía Radio y Televisión. Cristian Ramos le pregunta una pregunta política. En caso de no poder constituirse como partido el PPD, ¿qué curso sigue su candidatura, Ricardo Lagos? Se aplica la ley, termina. ¿Así de simple? Así de claro. Y en la mañana a un colega suyo en Santiago que me hizo la misma pregunta, le dije, y le adelanto una cosa. Ya. Si hubiera estas leyes especiales que se hacen, la rechazo terminantemente. Ese tipo de situaciones es lo que nos lleva al comienzo de esta entrevista, el por qué la desconfianza en la dirigencia política. Y como estoy consciente de eso, obviamente que una legislación de esa naturaleza, yo no la aceptaría. Luis Peña le hizo esa pregunta que usted acaba de responderla, por si está escuchando a nuestro auditor, que preguntaba por qué la gente ya no cree en los políticos, ha perdido la credibilidad. Escúcheme que me adelanté a responderle, sí. Pero creo que uno tiene que predicar con el ejemplo. Lo que yo he hecho toda mi vida y he tratado de cumplir todas las cosas que me he comprometido, ¿verdad? Yo recuerdo haber llegado tantas veces a Magallanes y, bueno, cuando era tan difícil, entonces había un obispo que a uno lo acogía en el arzobispado, que tiene el recuerdo agradecido de todos nosotros, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión haber dicho, ahora voy a hablar con la familia militar, en una concentración en Punta Arenas, grandes pifias, pedí que se quedaran callados y me dirigí a ellos. Es decir, son distintos muy momentos, distintos muy diferentes que guardo en la cabeza, ¿verdad? Pero que tienen que ver también con aprender a convivir con esa parte tan hermosa de Chile, tan lejana,
pero también tan cercana en el corazón por los recuerdos que uno tiene de todos ustedes, de la riqueza que significa el capital humano que allí hay. Y yo siempre digo, el paisaje, ese viento a ratos embravecido, va moldeando el espíritu humano, y a lo mejor por eso el viento tan a ratos tan gélido, tienen ustedes una ciudadanía que es muy cálida. Y también que cuando se enoja despierta, Ricardo. Sí, por supuesto. ¿Ah? ¿Sí o no? Así es. Claro. Claro. Estamos conversando y ya terminando esta conversación con el presidente Ricardo Lagos. La última pregunta que tiene que ver a nivel nacional y que nos implica a todos. La economía no está bien en nuestro país, no ha mejorado. Guillea acaba de hacer una fuerte crítica al gobierno de Michelle Bachelet con respecto a que estamos como vecinos, comparando a Bolivia, Perú, y que estamos mal. Reiteradamente, en el sentido que hoy día tenemos una situación, el Banco Central reconoce que tenemos un producto potencial de un 3%, y ¿por qué no estamos tan lejos de ese 3%? Hay que tomar medidas como el Fondo de Infraestructura que decía, hay que tomar medidas a lo mejor de tipo monetario, bajar más la tasa de interés, y si usted baja más la tasa de interés, usted entonces va a tener tal vez una devaluación y el dólar va a subir de los 650, unos 50 o 100 pesos más como estaba hace un año atrás, y eso favorece las exportaciones. Es decir, hay medidas que se pueden tomar dentro de la rigurosidad que tiene el ministro Valdés para actuar, y por lo tanto creo que es necesario tomarlas, y es precisamente lo que he dicho en distintas entrevistas, de manera que el hecho que hay otros países que también están avanzando más rápido que Chile, escúcheme que se lo diga, pero 10 años atrás, 15 años atrás, éramos el país que más crecía en América Latina. Hoy estamos entre los de menos crecimiento. Eso es lo grave. Gravísimo, diría yo. Bueno, ahí Jorge Palma le pregunta, desde Osorno, expresidente, ¿cuál es la diferencia entre su gobierno supuestamente socialista y el gobierno de derecha? ¿De qué bueno qué? ¿Cuál es la diferencia entre su gobierno supuestamente socialista y un gobierno de derecha? Ah, muy fácil. El gobierno de derecha cree que los temas los resuelven los consumidores, o sea, el mercado. Y yo digo que hay determinados temas que no lo pueden resolver los consumidores, o sea, el mercado. Porque cuando lo resuelven los consumidores, o sea, el mercado, lo resuelven de acuerdo al tamaño del bolsillo de cada uno. Y hay determinados bienes y servicios que deben estar al alcance de todos. Y para eso se necesita un Estado potente que garantice que esos bienes y servicios, ese mínimo, está al alcance de todos. Y por lo tanto, la gran diferencia entre izquierdas y derechas es que yo creo que esa orden de los temas en que estamos en igualdad todos, tiene que darle al ciudadano mediante el voto, y no al consumidor mediante el voto de su bolsillo. Sí. Esa es la diferencia fundamental entre la derecha y nosotros. Yo quiero vivir en un país donde cuando se dice tenemos derecho a agua potable, también hay agua potable en el campo. Vivir en un país donde se dice todos tienen derecho a educación, pero quiero entonces que haya una educación de calidad, también en aquellos lugares donde hay 4 o 5 modestos alumnos, y claro, con 4 y 5 modestos alumnos el mercado no le va a dar educación a esos 4 o 5, tiene que ser el Estado. Y esas definiciones son tan importantes, porque son definiciones de los ciudadanos. Ciudadanos somos todos, todos valemos igual, todos tenemos un voto. La última pregunta. Espero que el amigo haya quedado claro. Mucho, entonces, esta última pregunta que me hizo, tengo otro compromiso y no puedo continuar porque íbamos a hablar 20 minutos y ya llevamos media hora. Así es, la ciudadanía pregunta y quiere seguir preguntando, Ricardo. Esperemos tener otra entrevista con usted para conversar yo con el mayor otros gusto, temas. Si tengo posibilidad, y ha sido un agrado conversar con usted esta tarde. Ricardo Lagos, espero mañana estar por Punta Arenas, ¿no? ¿Mañana estaría llegando a Punta Arenas? Así es. Perfecto, esperemos tenerlo por acá. Presidente, gracias por concedernos estos minutos para los magallánicos. Adiós. Ahí estaba el expresidente Ricardo Lagos, a su estilo, a su manera, y bueno, ahí quisimos llevarle las preguntas que hicieron tanto ustedes en redes sociales como también la hicieron en forma interna por WhatsApp y también por Facebook. Hoy día la ciudadanía le preguntó al expresidente Ricardo Lagos su postura, diferentes temas que involucran no solamente la región, sino también al país.